Centro de Noticias en Televicentro. Para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Le doy la bienvenida esta mañana al Frente a Frente de hoy, 16 de junio. Estamos un poco, no tristes, porque cuando alguien pasa a la presencia del Señor, en el cielo hay alegría. Hay alegría y Dios da fortaleza y da fuerzas a los que quedan aquí en la tierra. Esta mañana hemos dado a conocer la triste noticia de la muerte del papá de nuestro director de la marca TN5, director de este espacio de debate Frente a Frente y director también de TN5 Estelar. Estamos hablando del licenciado Renato Álvarez, quien en las últimas horas, repito, ha fallecido su padre, quien vamos a poner en pantalla, por favor, los datos para que la gente se dé cuenta de que estamos hablando. Él ha dejado de existir en las últimas horas en el municipio del Porvenir, en Francisco Morazán, don Miguel Ángel Álvarez Barahona, padre del licenciado Renato Álvarez. Repito, ha dejado de existir este día y precisamente este mismo día se le dará cristiana sepultura. Nuestras muestras de pesar para toda la familia del licenciado Renato Álvarez, para sus amigos, para todos aquellos que conocieron a don Miguel y que siempre Renato, cuando hablaba del papá, hablaba de un hombre ejemplar, hablaba de un hombre que lo impulsó, hablaba de un hombre que le demostró el camino a seguir, la honestidad, la transparencia en las acciones. Cuando hablaba Renato Álvarez de su padre, se refería a un hombre bondadoso, de principios, pero también de carácter. Y es ese carácter, decía Renato en sus intervenciones, es lo que le permitió siempre a él alcanzar sus metas y sus objetivos. Hoy, a partir de la presencia del Señor y desde los noticieros TN5 Matutino, TN5 Estelar y Frente a Frente, y de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, patentizamos nuestras condolencias. Que el bálsamo de la paz, que solamente Dios la da, sea sobre la vida suya, Renato, sus hermanos, su familia, sus amigos, este día. Y qué bueno es entender que hay legados que dejan marcada nuestra vida por parte de nuestros padres. Nunca se van a terminar, sino que va de herencia en herencia, se va heredando. Y yo sé que lo que aprendió usted de su padre, Renato, sin duda alguna también usted se lo ha enseñado a sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos de sus hijos, también van a entender este legado. Yo he tenido aquí algunas comunicaciones, por ejemplo, el diputado Juan Carlos Elvir, me uno a las muestras de pesar con Renato en estos momentos de tristeza y de dolor por la pérdida de su padre. Me ha escrito acá el diputado Juan Carlos Elvir, también otras personas, por ejemplo, el colega periodista de Nueva Galicia, me ha escrito también mostrando las muestras de condolencia por la muerte de don Miguel Ángel Álvarez Barahona. Repito, ha dejado de existir, parte de la presencia del Señor. Hoy será su cristiana sepultura en el Porvenir Francisco Morazán. Bien, antes de hablar del tema que nos vamos a referir esta mañana, yo quiero saludar al abogado constitucionalista Oliver Erazo. Abogado, es un gusto tenerlo en el Frente a Frente. Yo sé que también usted quiere dar unas palabras por esta noticia. Gracias, muy buenos días a todo el pueblo hondureño. También, bueno, pues solidarizarnos en el dolor, ¿no?, del licenciado Renato Álvarez, una noticia inesperada, pues solo el divino creador del universo puede dar el bálsamo del consuelo y lógicamente el legado moral, ético que su padre impregnó en él, pues seguirá viviendo en generaciones. Las personas únicamente mueren cuando dejan de existir en el recuerdo y en el sentimiento de los seres humanos.
Gracias, abogado. Tenemos también ya nuestros invitados vía Zoom, Carlitos. Bien, saludamos a Georgina Sierra Carvajal, doctora de Derecho Constitucional. Es un gusto tenerla en el Frente a Frente esta mañana, doctora Georgina, y también al experto en Derecho Internacional, don Graco Pérez. Saludo primero a usted, doctora Georgina. Buenos días. Bien, tenemos alguna dificultad, creo. Tenemos alguna dificultad, tal vez la podemos ahí mejorar. Sí, doctora, sí. Le saludo aquí en el Frente a Frente de esta mañana. Buenos días. Buenos días. También saludo al experto en Derecho Internacional, don Graco Pérez. ¿Cómo está, don Graco? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a toda la inmensa audiencia de este programa. Igualmente mi solidaridad para don Renato, que está pasando por un trance difícil que, bueno, a todos nos tiene asegurado esta vida, desafortunadamente. Así es, gracias, don Graco Pérez. Mire, el tema de hoy nos llama poderosamente la atención porque ha sido de debate. Es un tema que viene arrastrándose desde gobiernos anteriores, las famosas sedes, las famosas zonas de desarrollo económico del país, las que se han opuesto diferentes sectores, principalmente los que defienden la soberanía nacional y los que defienden los grupos étnicos, los grupos históricos de Honduras. Vamos a debatir esta mañana con nuestros invitados el tema, porque es importante después de lo que ha dicho la máxima casa de estudios en su posicionamiento referente a este tema, lo que ha dicho la ONU referente a este tema, que también se muestra en desacuerdo, lo que han dicho otros sectores económicos del país y sociales, que también muestran su desacuerdo por la instalación de las sedes. Son preguntas que las vamos a evacuar con nuestros invitados para que tengamos una idea clara de lo que se visualiza con el tema de las sedes. Antes, mi compañera Gabriela Andino nos da la pregunta de hoy para que usted se vaya empapando y también pueda participar con sus comentarios. Gaby. Muy buenos días, Ramón. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este miércoles para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Si las sedes siguen siendo el punto de discordia, pongámosle punto final. @Frente a Frente HN, ahí puede dejar sus consultas, sus comentarios y sugerencias a nuestros invitados este día. Si las sedes siguen siendo el punto de discordia, pongámosle punto final. Este es el tema de hoy en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Les recordamos que si está pasando, está en tunota.com, que es traído a usted gracias a Banco de Occidente con toda la información nacional e internacional. Empresarios y obreros acuerdan aumento entre 4% y 8% al salario mínimo en Honduras. Lea a detalle cómo quedó este acuerdo. Kamala Harris llama al Senado de Estados Unidos a aprobar ley para ciudadanía a soñadores. USAID invertirá $30 millones en formación para el empleo en El Salvador y así evitar la migración. En temas de salud, Honduras suma 1.003 nuevos casos de COVID-19. La cifra aumenta a 249.118 contagios en total. Piezas de puente baile adquiridos por Inves H ya se encuentran en Honduras para reparar daños de ETA y OTA que continúan todavía a expensas y la población pide por ayuda. Toda la información nacional e internacional gracias a Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario a través de Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional y nuestros cajeros ATM. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Si las sedes siguen siendo el punto de discordia, pongámosle punto final. Este es el tema de este día para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales certificadas, @Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. Mire, el tema introductorio es importante, abogado Oliver. Bueno, si hay discordia, pongámosle punto final a este tema de las sedes. Mire lo que dijo la máxima casa de estudios, solo para refrescar un poco.
En un comunicado público, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha manifestado que las sedes constituyen la más grave violación al Estado de Derecho que se ha registrado en la historia de Honduras. Y mire lo que dice en uno de sus párrafos. La Rectoría, en conjunto con un equipo de calificados profesores e investigadores de diversas ramas del conocimiento, ha manifestado su profunda preocupación por las decisiones que a nivel de los poderes del Estado se han tomado en las últimas semanas. Como que dice la universidad, se pusieron en órbita y se alinearon los tres poderes del Estado para establecer de una vez por todas estas sedes, cuando muchos declaran que es completamente inconstitucional. Ya quiero escuchar a nuestros invitados. Por favor, abogado Oliver. Bueno, este es un tema sumamente delicado, sensible para la ciudadanía hondureña, habida cuenta de que esto puede traer en desarrollo una generación de volumen de demanda social insostenible. Ahora, la gran pregunta es, ¿será que es esto lo que andan buscando la clase política del país, que tiene, fíjate bien, ya dictámenes de organismos internacionales que les están diciendo no está correcto, no está bien? La academia, se lo hemos venido diciendo, no de este comunicado que emite la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la Facultad de Derecho, de la Autónoma, lo ha manifestado en reiteradas ocasiones. El tema aquí es que el pueblo hondureño debe de hacer memoria histórica de qué es lo que está pasando, y el silencio institucional que nos mantiene en este momento es catastrófico, porque simple y sencillamente los hondureños, los 9 millones y fracción de hondureños, esperamos respuestas de las instituciones, pero cuando comienzas a estudiar los antecedentes históricos, creo que los otros panelistas también han hecho su estudio respectivo, y mi respeto para ellos, encuentras unos datos sumamente interesantes. Vean, este tema comienza en diciembre del año 2012. Correcto. 12-12. Con aquella sentencia que da lugar de control de constitucionalidad de aquellos magistrados valientes que ejercieron ese control de constitucionalidad y le dijeron que las ciudades modelos eran inconstitucionales. Y eran inconstitucionales por las mismas razones que seguirán siéndolo hoy y mañana y per secula seculorum. Es decir, violentan el tema del territorio, violenta el tema de soberanía y también se llevan de encuentro el tema de forma de gobierno. Bien, ¿qué sucedió en ese momento histórico para que la hondureñidad se ponga en contexto? Recordemos, datos que ahí están, el juicio de la historia es impostergable. Correcto. Y no lo podemos ocultar. En aquella sala de lo constitucional, que estaba integrada por 5 magistrados, y uno de ellos es el actual fiscal general de la República, el señor Oscar Chinchilla, cuando se emite el fallo, de los 5 votos, el único disidente es el voto del actual fiscal general de la República. Él dice que en aquel voto disidente, simple y sencillamente, 4 dicen que son inconstitucionales y hay uno disidente, y ese voto disidente es el del abogado Oscar Chinchilla. Cuando llegó a la Corte Suprema o a la Sala Constitucional. En la Sala de lo Constitucional, el primer momento. Correcto. Sí. Procesal constitucional es ahí. El actual fiscal Oscar Chinchilla dice que él votó a favor. Él votó a favor. A favor de la sede. De aquel momento eran las ciudades modelos. Correcto. Los 4 restantes dijeron que no. Dijeron que no. Ok. Luego pasa, lógicamente, ante ese voto disidente, como no hay unanimidad, pasa al Pleno. En el Pleno, fíjate bien, el mismo fiscal general actual vuelve a votar a favor, mantiene su voto, o sea, ha votado dos veces en el sentido favorable de que en aquel momento las ciudades modelos eran constitucionales, no inconstitucionales. Entonces, de repente eso justifica ese silencio casi necrótico que tenemos por parte del Ministerio Público. Y 9 millones de hondureños y casi 28,000 abogados debidamente colegiados, estamos esperando a ver cuándo se pronunciase. Pasó el tiempo,
destituyen a los 4 magistrados que estorbaban en aquel momento histórico por ejercer la función por la cual habían prestado juramento, que era defender la Constitución de la República y las leyes. Dicho eso, seguimos el hilo conductor y llegamos a que posteriormente vuelven a someter la misma reforma constitucional, ahora con otros magistrados, y ahora sí dice nuevamente en este segundo momento la Corte que esa reforma constitucional y ahora las sedes, que antes se llamaban ciudades modelo, son constitucionales. Miren qué interesante, son constitucionales. Entonces comenzamos a ver y a analizar el articulado de esa ley y sobre todo la motivación histórica de esa ley. La motivación histórica. Nos enseñaban nuestros maestros que en los considerandos de una ley se encuentra la justificación histórica social de por qué surge esa ley. Y me llama mucho la atención el considerando tercero del decreto 120-2013, que es la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo sede. Correcto. Y acá dice que considerando que los artículos 303 y 329 de la Constitución de la República autorizan el establecimiento de tribunales con competencia exclusiva para las zonas de empleo y desarrollo económico sede. Y sí, en fin, sigue el considerando. Pero lo cierto es que en aquel momento el Pleno de la Corte decreta inconstitucional. Hay una acción de inconstitucionalidad y la declaran con lugar y expulsan aquella reforma de la Constitución de la República. Correcto. Pero jamás mencionan el artículo 304 de la Constitución de la República, donde existe claramente una excepción negativa, es decir, que no se pueden crear órganos jurisdiccionales de excepción. Y ese artículo, esa reforma al artículo 304, hay algo interesante. Y voy a dar los datos y la fuente, que es una constitución, correcto, de una casa editorial sumamente seria, y dice lo siguiente. Miren, al pie de página encontramos que el 304 fue reformado por decreto 283-2010, de fecha 10 de enero del 2011, y publicado en la Gaceta 32.443, de fecha 15 de febrero del 2011. ¿Qué sucede acá? Luego fue decretado inconstitucional y registrado por la Sala de lo Constitucional mediante expediente número 769-P1040-11, con lugar por sentencia de fecha 17 del 10 de 2012. El Congreso no publicó dicha sentencia. Es decir, entiendo que este artículo 304 debería de estar en la redacción original de la Constitución de 1982. Permítame, vayamos paso por paso, abogado. Esta reforma a este 304 nunca se publicó en la Gaceta. Nunca se publicó en la Gaceta. Estamos hablando cuando era presidente del Congreso el actual mandatario hondureño. Exactamente. ¿Y quién era el secretario? El secretario en ese entonces... O uno de los secretarios. Yo creo que el secretario general era el abogado Rigoberto Chan Castillo. Bueno, él tendrá entonces una respuesta mucho más clara, el abogado Rigoberto Chan Castillo, del por qué no se publicó o si se publicó. Entendemos, según la referencia de la fuente bibliográfica directamente de la Constitución, es que ese fallo nunca fue publicado en la Gaceta. Ahora, si no se publicó esta reforma de la 304 y el fallo que en su momento se dio por parte de la Corte Suprema de Justicia, entonces ¿qué entendemos? Entendemos que sigue siendo inconstitucional esto y sigue siendo vigente el fallo que en su momento dieron aquellos 4 magistrados de la Sala Constitucional. En referencia al artículo 304, en mi opinión personal, debe de estar en vigencia la transcripción original o la redacción original del artículo 304 que prohibía las jurisdicciones por excepción. Vamos a ponerlo en pantalla más adelante porque quiero escuchar también a mis invitados, abogado Oliver. Doctora Georgina Sierra Carvajal, ¿ha escuchado atentamente? Bien. Bueno, entonces vamos con don Graco Pérez, experto en Derecho Internacional, calificar todo esto que ha manifestado el abogado Oliver Erazo en su contexto, en su visión referente al tema de sedes. Don Greco, su opinión, por favor, en el frente a frente.
Sí, concuerdo con lo señalado con el abogado y por otro lado yo quisiera agregar algunos elementos. Mire, volviendo un poco a la historia, si nos percatamos cómo se ha seguido este proceso de una forma silenciosa casi, dando algunos pasos, siempre violatorios a la ley, a la Constitución de la República, y creando aquellas condiciones necesarias para que los que tienen interés en estas sedes puedan llevar a cabo su objetivo. Y llegando al punto actual, donde vemos que, como lo señala el abogado, la academia, entiéndase, pues la máxima casa de estudios, igualmente el colegio de abogados, el COEP, la empresa privada, y vamos al plano internacional, incluso la Organización de las Naciones Unidas, y no digamos todos los cuestionamientos que hay a nivel de sociedad civil. Y vemos la insistencia de las autoridades del gobierno en continuar con esta posición. O sea, lo único que podemos pensar es que no se nos está diciendo claramente qué es lo que está ocurriendo. Yo pensaría que todo este esfuerzo, toda esta discusión, toda esa generación supuesta de empleo de la que hablan, podría lograrse si el país tuviera, por ejemplo, en este momento vacunas. ¿Por qué no pensamos mejor en las vacunas? ¿Por qué no mantener los trabajos que ya tenemos y no apostarle a supuestos trabajos con supuestas condiciones y toda una serie de supuestos que está todavía por verse? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo veo igualmente que existe una confabulación entre los poderes del Estado, entre el Ejecutivo, por supuesto, liderando, luego al Legislativo y al Judicial, quien también ahora, pues, prácticamente se quita la máscara y presenta su apoyo a esta sede. Y habla, y me voy a adelantar un poquito aquí, imagino un tema que vamos a tocar, de esta jurisdicción especial en el caso de las sedes. Desde el momento en que se crea la ley, se habla de la aplicación de la Constitución en lo posible. O sea, ¿cómo va a aplicar usted en lo posible la Constitución de la República? Y le hace una serie de enumeraciones, inclusive tratados internacionales, en la posibilidad que pueda ser aplicado. O sea, también deja esos espacios y prácticamente está cediendo a las sedes la posibilidad de suscribir tratados internacionales. Y luego ahora la Corte nuevamente lo destaca, que esos tribunales con jurisdicción especial van a tener la posibilidad también de conocer de tratados internacionales. O sea, si eso no es ceder soberanía, si eso no es ceder la institucionalidad del Estado a otros estados o a otras organizaciones, a otras tipo de empresas, entonces no sé de qué estamos hablando. Y yo afortunadamente pienso, ayer escuché las declaraciones del jefe de Estado Mayor Conjunto, donde se refirió en que la soberanía no es negociable. Yo espero que ahí sea el alto a esta situación, porque ya pasaron sobre ya el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los tres poderes del Estado, pues obviamente coludidos en esta acción. Entonces yo espero que ahora sí, pues, porque anteriormente era un tema político el tema de las sedes, era un tema que estaba en la Corte, era un tema de derecho, y bueno, pero ahora que hablamos de soberanía e integridad territorial, entonces sí, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de manifestarse. Ahora, yo le consulto, ¿es creíble, se cree la opinión del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas cuando se refiere entonces que la soberanía hondureña es innegociable, cuando las luces que da las sedes en Honduras y la opinión de ustedes y de otros sectores es que prácticamente se está vendiendo el territorio hondureño? Don Graco, antes de darle participación también a la doctora Georgina Sierra. Mire, se ha venido poco a poco avanzando en esta temática y de hecho pues ya las tenemos prácticamente instaladas en el país. Correcto. Ahora, yo lo que veo en un futuro cercano
es una serie de demandas internacionales porque se están apresurando a otorgar estas sedes, y lo que va a venir después cuando llegue un nuevo gobierno, esperemos así sea, que quiera respetar la Constitución, la legalidad y la institucionalidad, es que va a tener que revertir todo eso, y eso va a tener implicaciones internacionales. Y si son empresas de carácter internacional en algún país, van a ser respaldadas por esos países. Y las demandas internacionales y los niveles de corrupción que estamos alcanzando por ese tema de las sedes, ahora mismo estamos bajando en los índices de competitividad y señalados por más y más corrupción, porque esto trasciende a nivel internacional. ¿Quién va a querer venir a invertir a Honduras bajo estas condiciones, con los señalamientos que tenemos en cuanto a temas de corrupción y a temas de narcotráfico? O sea, por favor, se está orientando este tema a un segmento determinado que, como bien se ha señalado, puede estar ligado incluso al lavado de activos, crimen organizado, a potencias extrarregionales, a intereses geopolíticos de otro país, que en un momento lo podemos hablar. Pero yo esperaría, como le repito nuevamente, yo creo que no todo está dicho, y cuando yo escucho al jefe de Estado Mayor Conjunto, yo escucho la voz de toda la institucionalidad, y en ese sentido, ya cuando se habla de soberanía e integridad territorial, ya entonces las Fuerzas Armadas deben intervenir, y si no lo hicieran, entonces sí, prácticamente estamos ya como Estado de Derecho totalmente terminados. Doctora Georgina Sierra, escuchando la exposición del abogado Oliver y también de don Graco Pérez, y cuando hablan que puede venir lluvia de demandas en contra del Estado de Honduras una vez que se instalen estas mismas, porque ya hay, por ejemplo, en Roatán, se habla aparte de Próspera, se habla de que se está vendiendo o se está adquiriendo para una nueva sede el sector de Port Royal en Santo Guardiola. Y también se habla en Choluteca y otras zonas del país. Pero ¿qué le puede venir a Honduras en materia legal, doctora Georgina Sierra? Sí, mire, para contestar su pregunta, bueno, primero que nada, como no me dio tiempo al principio del programa, pues le agradezco la invitación, y también me solidarizo y le extiendo mis condolencias a Renato Álvarez, ¿verdad? Gracias. Dicho esto, pues para responder a su pregunta, es necesario hacer una breve explicación o introducción a ella. Correcto. Porque no es cierto lo que se dice, ¿verdad? De que van a venir demandas internacionales o que el país va a perder enormes cantidades de dinero por los inversionistas que van a demandar. Mire, en primer lugar, lo que se debe de analizar, y debo de poner antes en un punto claro, que mi intención en esta participación, que gracias por la invitación, solamente es aportar a la discusión. Correcto. Una perspectiva o una opinión técnico-jurídico-constitucional, evidentemente desde la perspectiva constitucional y definitivamente no partidaria. Entonces, mire, para comenzar, es más que necesario, se vuelve como obligado señalar que la Constitución de la República le impone límites a estos tres poderes del Estado, ¿verdad? Le impone límites al establecer en la misma Constitución de que ningún poder, o sea, no se podrá reformar, dice, determinadas materias específicas en la Constitución. Hay una sobreprotección de determinadas materias, entre ellas, que atañe a este caso concreto, es la forma de gobierno y el territorio nacional. Sí. Entonces, estas materias específicas sobreprotegidas en la Constitución se llaman artículos pétreos. Se llaman artículos irreformables e intangibles, pero son mejor conocidas como artículos pétreos. Estos artículos pétreos, para que los conozca el pueblo hondureño, estos artículos pétreos los tienen otros países también, como por ejemplo Alemania. La República Federal Alemana tiene en su ley fundamental, que es su constitución, artículos pétreos. ¿Qué protegen los artículos pétreos de Alemania? Protegen temas, contenidos y principios, entre ellos la forma de gobierno y el territorio nacional, la soberanía.
porque son temas tan importantes y dependen de la historia del país, de cada país, han instaurado este tipo de artículos en sus constituciones. Entonces, no es como dicen unos equivocadamente, que es una aberración de la Constitución, no, eso responde a un fin histórico. Pero bueno, lejos de eso, continuando con el tema, esta Constitución ya les impone límites a los 3 poderes del Estado, diciendo que no van a poder reformar, modificar o alterar la forma de gobierno ni el territorio nacional en este caso concreto, que es lo que ha pasado ahora, y nos vamos a ir al origen o a la creación de las sedes. Porque las personas están hablando de todas las leyes que siguen después de la creación, dando por válido sentada la creación, pero la creación tiene una nulidad de origen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Congreso Nacional crea las sedes mediante una ley que se llama reforma constitucional. La reforma constitucional tiene un rango de ley. ¿Por qué? Porque está por debajo de la Constitución y por encima de la Constitución están los artículos pétreos, porque son normas sobreprotegidas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Congreso crea las sedes, entonces está violentando frontalmente los artículos pétreos. ¿Por qué? Porque ya los artículos pétreos le establece al legislador que no podrá reformar a los 3 poderes del Estado, ni alterar, ni modificar temas referentes al territorio, ningún artículo constitucional referente al territorio, ni la forma de gobierno. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted establece dentro del territorio hondureño un Estado, ¿por qué? Porque ese Estado le está suplantando la forma de gobierno está establecida en el artículo 1, 2, 4 y entre otros artículos. Sí. Pero ¿qué es lo que establece la forma de gobierno? Que la forma de gobierno somos una república democrática, independiente, y que el pueblo soberano va a estar regido por 3 poderes del Estado de forma representativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted dentro de un Estado produce otro Estado o está creando otro Estado? ¿Por qué? Porque ese Estado va a tener otra forma de gobierno, va a tener otros 3 poderes del Estado, es una suplantación a esos 3 poderes del Estado. Y dentro del territorio, entonces claro, cuando dentro del territorio nacional, porque afecta el territorio nacional, porque usted cuando crea otro Estado definitivamente ya el poder del pueblo, que se ejerce mediante la soberanía, ya no tiene cabida dentro de ese Estado. Entonces, eso por hablarlo de una forma sencilla para que las personas, para que todo televidente, toda profesión o oficio lo entienda, no tiene por qué ser abogado. Entonces, yendo a su pregunta, ¿qué ha pasado? Cuando el Congreso crea una ley, una reforma constitucional que violenta los artículos pétreos, ¿qué es lo que hace? Produce una nulidad de origen constitucional. Eso se llama. Entonces, al producir esa nulidad de origen constitucional, todas las leyes que se deriven de esa nulidad de origen constitucional, es decir, la ley orgánica de las sedes, cualquier ley de exoneración o todas las leyes que usted quiera crear alrededor de la sede, los contratos, las expropiaciones, todo acto que se ejecute por los 3 poderes del Estado, subsiguientemente a la creación nula de las sedes por origen constitucional, se vuelve nulo. Entonces, ¿qué pasa? Toda ley, todo reglamento y todo acuerdo de la Corte Suprema de Justicia es nulo. Entonces, lo más importante es señalar que tanto la reforma constitucional que crea las sedes tiene una nulidad de origen constitucional. ¿Qué pasa con la sentencia de la Corte que la han sacado en alusión ahorita, de que esa Corte dijo que era se dictó favorable a la constitucionalidad de las sedes? Pues mire, todo abogado sabe que cualquier sentencia debe estar revestida de legalidad. Para que una sentencia tenga validez jurídica, tiene que tener 2 elementos: legitimidad y tiene que tener legalidad. En este caso, la Sala de lo Constitucional, pues, tiene legitimidad porque es un órgano que dicta sentencias, ¿verdad? Lo que pasa, no puede dejar de recibir un recurso de inconstitucionalidad y conocerlo. Lo que pasa que en el recurso la sentencia debe de decir
pues nosotros como Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema no tenemos la facultad ni estamos por encima de los artículos pétreos. Entonces la Sala tiene legitimidad para conocer ese tema. Lo que no tiene en esa sentencia que emitió es legalidad. ¿Por qué no tiene legalidad? Porque como ya se dijo, cuando la misma Constitución, y mire que la Constitución ya prevé con sus propios mecanismos de autodefensa estos ataques, de que quieren vender, de que cualquier gobernante quiere vender, ceder, regalar el territorio nacional, igual cambiar la forma de gobierno. Entonces, esta sentencia de la Sala de lo Constitucional lo que tiene es, no tiene el elemento de legalidad, carece de legalidad y por lo tanto carece de validez jurídica. ¿Y por qué carece de legalidad? Porque la Sala de lo Constitucional no tiene la facultad y ya le prohíbe la Constitución reformar de cualquier modo, es decir, a través de sus sentencias, reformar los artículos pétreos. ¿Por qué? Porque son las normas que están sobreprotegidas en la Constitución ya prevista por todo lo que nos ha pasado en la historia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando la Sala de lo Constitucional no tiene la facultad, lo que produce también es una nulidad de origen, una nulidad de origen, y su sentencia es nula, produce una nulidad. Entonces, cuando se produce una nulidad, que eso lo dice el artículo 321 de la Constitución, todos los actos que se ejecuten los funcionarios o servidores públicos fuera de la ley, que obviamente la ley constitucional, la Constitución y las leyes, son nulos e incurren en responsabilidad. Si mire, hay un catálogo de delitos. ¿Usted cree que los jueces y los magistrados no incurren en responsabilidad? ¿No tienen responsabilidad? Claro. Ellos están expuestos a violar la ley. Y definitivamente en esta sentencia de creación que viene a apoyar la creación de las sedes es claramente violatoria a los artículos pétreos y comete, lamentablemente, pero comete abusos y excesos y por lo tanto incurre hasta en delitos. Hay un catálogo de delitos, hay prevaricación judicial, hablo en el Código Penal que ya establece la responsabilidad de los jueces y magistrados en sus actuaciones judiciales. Hay prevaricación judicial, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, entre otros delitos, traición a la patria también. Entonces, claro, mire, cualquier discusión sobre cualquier ley o cualquier acuerdo posterior a la creación de las sedes es prácticamente, discúlpeme la palabra, pero es inútil, o es realmente de poco sirve, de poco nada aporta, porque todo es nulo. Y sí se puede revertir todo esto fácilmente de una forma constitucional. Entonces su pregunta, es que necesitaba decir esto para contestarle su pregunta, porque usted pregunta, ¿van a venir demandas internacionales sobre algunas inversiones que se están haciendo? Mire, tenemos casi una década de tener este tema, de haberse creado la sede, cerca de 8 años, y no se ha hecho nada. Ahora repentinamente en campaña electoral, casi en campaña electoral, están volviendo a resurgir este tema. ¿Va a creer que en 6 meses van a hacer algo? Ahora, eso por un lado, pero por el otro lado, ningún país, o sea, los inversionistas van a poder demandar, pero no le van a poder ganar al Estado. ¿Por qué? Porque esto no es como un incumplimiento de contrato con otras empresas, un incumplimiento frente a una licitación, no es un cumplimiento de un proyecto legal. Y el inversionista tiene la obligación de saber que lo que está usted invirtiendo es legal. Entonces, en el ámbito nacional, no le va a poder ganar ningún inversionista al Estado de Honduras porque sabe que las sedes, o crear un Estado dentro de otro Estado, lo prohíbe la Constitución y hay una nulidad de origen constitucional, ¿verdad? Es como que usted quiere invertir en algo ilegal. ¿Quién va a venir a demandar si ha invertido en algo ilegal, claramente ilegal? En primer lugar, ningún inversionista va a querer invertir en algo ilegal. En segundo lugar, cuando invierta nadie va a demandar, y si demanda va a perder. Entonces, ¿por qué? Porque está obligado a saber que el proyecto ya era ilegal, era inconstitucionalidad, tenía la nulidad de origen. Permítame solo, incluso las demandas internacionales
Ningún país, sea lo que sea arbitraje, sea de derecho, sea todo, ninguna corte internacional va a permitir, ¿verdad? Va a permitir que frente a una violación tan grave de artículos pétreos, va a darle la razón a un inversionista porque tenía que saber que era ilegal. Y de su inversión. Y de otra forma, tampoco va a permitir, porque eso va a socavar sus propias naciones de las cortes internacionales, va a abrir puertas enormes para abusos en todo el mundo. Entonces eso, yo se lo digo, las demandas internacionales no va a pasar, y si pasa, van a perder. Entonces, los inversionistas más bien cuentan con el riesgo, más bien los inversionistas lo que están haciendo es, solo termino esto, es arriesgando, bueno, es que es un proyecto inviable constitucionalmente, políticamente, e inviable, bueno, que es inviable legalmente. Entonces, por lo tanto, lo que pueden hacer ellos, se arriesgan a perder su inversión. Bien, antes de irnos a la pausa, le doy un minuto, don Graco, para que pueda participar, porque debo pausa, por favor. Sí, mire, rápidamente, porque veo varias cosas aquí. Primero, sí, la Constitución pone límites, hay artículos pétreos, pero están totalmente violados. Si no, no tuviéramos al señor Juan Orlando Hernández en la presidencia de la República. O sea, una cosa es lo que debe ser y otra es lo que es. Esa es la realidad. Por otro lado, esta nulidad de origen constitucional, pues la tenemos ahí, y la tenemos desde que cambiaron los magistrados de la Sala Constitucional. Sin embargo, ha seguido, ¿verdad? Ok, estamos de acuerdo, quizás la Corte esta actual Corte no va ante una demanda a actuar en contra su propia sentencia, va a seguir manteniendo la misma posición, pero acuérdese que va a haber un cambio de Corte, y acuérdese que después de agotar las instancias nacionales van a ir a las instancias internacionales, y como usted bien lo dice, los inversionistas no van a perder su dinero, así que esa que es inviable legalmente es correcto, pero en la realidad lo están realizando. Entonces ese es el problema, ahí es donde está el problema, y precisamente ¿quiénes van a invertir? Los que saben que pueden tomar una ventaja de esta situación de ilegalidad para posteriores demandas. Esto puede ser parte de ese juego. Entonces aquí hay muchos elementos, o sea, si estuviéramos en un Estado de Derecho, correcto, todo lo que usted dice es correcto, pero la verdad es que no estamos en un Estado de derecho. Perfecto. Tengo que ir a la pausa. Y han dado insumos importantes esta mañana. Después de la pausa le respondo. Sí, por favor, después de la pausa, doctora, porque es importante también tener como punto de partida un elemento que usted ha dicho, don Graco, porque también aquí el abogado Oliver va a dar su punto de vista. Está bien, esta Corte no puede hacer nada porque no puede dar una sentencia en contra de lo que ellos han sentenciado favorablemente. Ajá, pero la nueva Corte que se puede constituir en el Congreso Nacional de la República, ¿a qué intereses va a obedecer? Mire, esa es una buena inquietud que ustedes quiero que me la respondan, por favor, después de la pausa. Ya volvemos. Si las sedes siguen siendo el punto de discordia, pongámosle punto final. De inmediato damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Nos comenta Rubén, ¿las exportaciones de la sede incurren en aranceles? Si venden a Estados Unidos productos hechos en una sede, diría hecho en Honduras. ¿Aranceles, impuestos, cuenta como exportación de Honduras? Consulta. Henry Smith, soy el único que no cree en lo ilegal e inconstitucional porque muchos están esperando que en verdad se cumpla la promesa de no ceder la soberanía. Señores, están desmantelando todo el aparato del Estado y ustedes creen que no está en venta de territorio. Miguel Zelaya, la tapa está puesta. Mientras corruptos sigan en el poder, la sede es la aberración que parió la unión de tres poderes del Estado al servicio de la corrupción: el Poder Judicial, la Presidencia y el Congreso, con complicidad de las Fuerzas Armadas. Es culminación de impunidad final a su modo de revivir el robo, comenta. Rolando Bustillo, saben el conflicto que generará que las sedes creen que empresas locales no van a querer trasladar sus operaciones a estas áreas. Por ejemplo, la persona que invierte en la de San Marcos de Colón también es socio de la camaronera más grande de Choluteca. ¿Y las exoneraciones? Pregunta. Alfredo Montero, nos están robando el país los mismos.
Ever Ariel Muñoz, el punto y final lo pondrá el pueblo en la calle, no permitiendo la instalación de la sede y dándole a entender a todo empresario que si quiere inversión en el país, tiene que ser con las leyes nuestras y no creando un paraíso fiscal con su propia policía y jueces. Fuera las sedes. Estos son algunos de sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Bien, no sé si podemos recuperar este mensaje de Miguel Zelaya que escribió, por favor, Carlitos. Mire lo que dice, y es ahí donde todo el mundo piensa de cómo se alinearon los poderes del Estado para poder crear estas famosas sedes. Mire lo que dice Miguel Zelaya. La tapa está puesta. Mientras corruptos sigan en poder, dice, sedes, la aberración que parió la unión de 3 poderes del Estado al servicio de la corrupción. Mire qué tremenda frase esta, qué tremenda frase. Yo le quiero consultar a usted, abogada, doctora Georgina, porque también tiene que reaccionar a lo que ha dicho don Graco Pérez, pero mire el artículo 42 de esta ley especial de las sedes. Claro. Mire lo que dice el artículo 42. En tanto se desarrollan las capacidades y se forma el recurso humano para que la labor jurisdiccional en las zonas de empleo y desarrollo económico sede, el nombramiento en los cargos de juez o magistrado en la jurisdicción especial podrá recaer en ciudadanos nacionales o extranjeros que se hayan destacado por su labor como jueces, magistrados, académicos o en el ejercicio privado del derecho en jurisdicciones extranjeras. ¿Cómo interpretar este 42, artículo 42, doctora? No, es que mire, como le dije, es irrelevante hablar de la ley porque ese artículo hoy es nulo. Es nulo. ¿Por qué? Por la nulidad de origen constitucional, porque la creación de la sede es nula. Y mire, para contestarle a Graco, pues yo solamente le puedo decir, porque él me dice, pero es una realidad. Sí, es una realidad. ¿Por qué? Porque este proyecto solo se está sosteniendo por la fuerza y por la total impunidad en que está sumergido Honduras hoy. Entonces, eso es lo único que lo está sosteniendo. Pero a la vuelta, es que esto es mire, es tan evidente que esto no es nada más que una mera campaña política. Si han estado cerca de 8 años haciendo algo, no van a venir a 6 meses, casi una década de estar existiendo este proyecto y lo activan o lo reactivan como de forma repentina a 6 meses de las elecciones o de culminar la presidencia o el periodo de gobernantes. Entonces es como un poco absurdo. Entonces, mire, eso que se esté siendo una realidad o que estén siguiendo adelante no evita o no los exime de responsabilidad. Claro que hay responsabilidad y de que va a haber consecuencias, tarde o temprano va a haber consecuencias. Eso sí se lo puedo decir, eso sí se lo puedo asegurar. Solo tiene que ver el entorno. Mire el entorno, mire Latinoamérica, de Chile hasta nuestro vecino Salvador están habiendo cambios. Entonces, lo que se tiene que poner a pensar, pues, los que impulsan esto y los inversores, es que los cambios van a venir. Sí. Entonces, ya sea de dentro o desde fuera, ¿verdad? Entonces, al tener esto claro y al tener la legalidad, es decir, la creación constitucional de las sedes, tener claro que hay un origen desde la creación, entonces ya es inservible hablar. El artículo 42 de cualquier ley, es inútil hablar porque todo es nulo y va a ser revertido y va a poder ser fácilmente revertido de manera constitucional, de manera legal, sí, a la vuelta. Es decir, llegando un gobernante, lo que se tiene que exigir es que lleguen los gobernantes de forma democrática, que gane el voto y no el fraude. Cuando suceda eso, esto va a cambiar. Rotundamente todo el país puede cambiar. Bien, abogado Oliver Erazo, mire, cuando se habla de una cadena de vicios, de nulidad, que puede venir a consecuencia de las sedes, pero cuando plantea la doctora Georgina Sierra que jurídicamente se puede hacer mucho en Honduras para quitar del estamento jurídico esta palabra sedes, la parte económica también del país, ¿qué se puede hacer? Mire, es interesante las opiniones de ambos colegas. Tienen
un juicio de razonabilidad profundísimo, ambos. Sí. Y yo, lejos de lo que de repente podrían, incluso ellos mismos, percibir de que hay algún punto donde no hay encuentro, yo considero que casan perfectamente, ambos. Incluso creo que yo también caso con ambos criterios, en el sentido de que en el caso de la doctora Georgina, dice, bueno, hay una nulidad de origen. Sí, efectivamente, eso no lo vamos a discutir, lo hemos dicho y lo hemos repetido técnica y dogmáticamente siempre. Pero a ese punto miremos cuál es, fíjate bien, la doctrina constitucional y la realidad constitucional que tenemos los hondureños. Aquí es donde viene lo interesante y cómo tratamos de enseñar al pueblo hondureño. Muy bien, esto es lo que dice la Constitución. Efectivamente, son artículos pétreos, pero esto es lo que hace el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y esto es lo que estamos viviendo en este momento. Correcto. Pongamos un ejemplo de esa dualidad de la realidad y de la doctrina constitucional y del texto constitucional hondureño. Tenía facultades en la Corte Suprema para declarar inconstitucional un artículo constitucional y viabilizar mediante una sentencia un segundo mandato del actual presidente del Ejecutivo. Claro que no, ahí hay una nulidad de origen. Ahí hay una nulidad de origen. La teoría que maneja la doctora Georgina, totalmente acertada. Ahí hay una nulidad de origen. ¿Qué sucedió? Los mecanismos para votar esa ilegalidad, esa nulidad de origen, ¿funcionaron? No. ¿Por qué no funcionaron? ¿Se interpusieron las acciones de inconstitucionalidad? Sí. ¿La academia se pronunció? Sí. ¿Cuántos años estamos viviendo sobre una sentencia ilegal? Como bien definía ella misma, una cosa es la legitimidad, pero en ese caso ni tenía las facultades la Suprema y mucho menos es legal, ¿me entiende? Entonces en ese punto la doctora tiene toda la razón, porque es una estudiosa del derecho constitucional y hay una opinión técnica y jurídica sumamente acertada, pero por igual tenemos al otro punto que nos dice el doctor Graco, bueno, sí, pero estamos viviendo en ilegalidad y no la podemos detener, porque simple y sencillamente concurrimos en un momento donde hay ausencia de Estado y aquí no existe un Estado democrático de derechos. Ese es el asunto de la realidad material que vivimos los hondureños. Ahora, bueno, si estamos hablando que es nula la ley, que lo actuado por la Corte Suprema también es nulo, y se aferra el Ejecutivo, y se aferra el Legislativo, y se aferra el Judicial a mantener el tema de sedes, mi pregunta es, y la pregunta que nos hacemos todos los hondureños, jurídicamente, ¿qué podemos hacer entonces? Bueno, sí. ¿No hay que esperar que venga otra corte? No, ¿O hay que esperar que venga otro fiscal del Ministerio Público? Bueno, mira, vamos a responderlo concretamente. Por favor. Podemos seguir interponiendo acciones que no van a ser escuchadas, que no van a tener eco ni resolución alguna. Y mira, quiero leerte algo de la ley que dice la doctora, pues que es nula, pues es cierto, si todo esto está viciado de nulidad. Pero imagínate que el artículo 19 de esa ley, en relación a esto, y que también casa con el punto de vista del doctor Graco, mira lo que dice el segundo párrafo. Quienes realicen la labor jurisdiccional dentro de las sedes tendrán, dice, gozarán de inmunidad contra las acciones legales únicamente en el desempeño de sus funciones. Muy bien, en un Estado de Derecho, como bien nos señala la doctora Sierra, hay responsabilidades para los jueces y los magistrados. Acá hay inmunidad jurisdiccional en el ejercicio de la función jurisdiccional en esta ley. Lógicamente, mira, también es cierto que hay que tener una visión holística de este asunto. Es una visión bifronte. Aquí estamos analizando la norma constitucional, correcto, técnicamente, el origen y el alcance de todo esto que estamos viviendo. Pero no podemos desconocer un punto. Tú decís ahorita, bueno, pero si el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no hacen nada, ¿en qué reposan? Sencillo, reposan en el poder de tropa y en el uso de la fuerza.
que en este momento no está a favor del pueblo hondureño y no ha estado, y ha estado marcado, muy marcado, esa separación, ¿me entiendes?, de las Fuerzas Armadas, de los intereses, del elemento población. Y vamos a ver, y como esto se trata de negocios, y lo queremos ver porque no podemos ser egoístas, no nos podemos poner vanidosos con el análisis. Miremos los del otro lado que dicen que esto es un gran negocio y que esto va a generar empleo, progreso y desarrollo. Vamos a ver, ¿cómo se van a distribuir esas riquezas? Miremos el último artículo de esta ley, que es nula de todas nulidades, pero que lógicamente no hay eco sobre esas nulidades en nuestra Suprema, en nuestra Corte. Vamos a ver. Mira acá lo que dice cómo se van a distribuir esos porcentajes pírricos. Artículo 44 de dicha ley. Dice que una quinta parte de ese 12% de lo que podrían generar las sedes, dice, una quinta parte para la defensa de la soberanía nacional mediante el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Será por esto? ¿Será por esa quinta parte que los hondureños estamos totalmente desprotegidos? ¿Será por esa quinta parte de que esos tres poderes reposan en esa norma ausente? Pero qué bien lo señala también la doctora Georgina, que dice, bueno, aquí el asunto es de que estos no resuelven y no resolverán, y no se escucha y no se mira, pero es por algo. Y ese algo es, ¿será que los 9 millones de hondureños tenemos capacidad de tropa y de armamento para enfrentar y hacer que hagan su trabajo? Una buena pregunta. Después de la pausa le doy la participación a don Graco Pérez para que se refiera a este tema, que también ha planteado en la conclusión de este segmento el abogado Oliver Erazo. Continuamos en el Frente a Frente. Vamos a la pausa. Y las sedes siguen siendo el punto de discordia. Pongámosle punto final. Continúan llegando sus mensajes y de inmediato le damos lectura. Max Rivera: toda persona nacional o extranjera está obligado a cumplir el marco constitucional de las leyes en Honduras. No puede alegar ignorancia porque se le ha dicho a la saciedad que las sedes son ilegales. No caben ganar demandas a posterior. Sergio Flores: las sedes son estados transnistrianos en Honduras que sirven para proteger jurídicamente a los delincuentes del Partido Nacional. Cuando hagan alguna de sus fechorías, se van a mudar a las sedes y serán juzgados con sus leyes. Diario en Altavoz: ¿quién le va a poner punto final? Con todos los poderes del Estado coludidos entre sí. Las consecuencias serán mayores, principalmente en la migración por el desplazamiento forzado de las poblaciones que serán expulsadas de esas zonas. Ya dimos lectura también a ese mensaje. Eduardo Facusé: entre el Partido Nacional y el Partido Liberal se han encargado de despedazar el país con estas sedes y con la complicidad de sus empleados en la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y Fuerzas Armadas. Nadie más está a favor de este atropello nefasto que golpea la soberanía y la integridad territorial de Honduras. Comenta también Roberto Díaz Alcerro: ya lo dijo el general Tito Livio Moreno, la soberanía no es negociable, es un mensaje claro para el gobierno. Por otro lado, el partido de la oposición que gane va a eliminar la sede. Entonces ya es tiempo de que se acabe con este proyecto. El pueblo no lo apoya, solo el Partido Nacional. Damos lectura a un último mensaje de Donald Funes. Hay una idea errónea de parte de algunos que piensan que quienes estamos reclamando legalidad y justicia no queremos que Honduras avance en aspecto económico. Lo que pasa es que no cualquier forma es correcta. Entiendan, el fin no justifica los medios. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Sí, jurídicamente se puede hacer mucho para que tome un rumbo las sedes en el tema de eliminarlas o no, y que va a depender de la nueva Corte Suprema de Justicia. Don Graco Pérez, ¿qué expectativas puede tener el pueblo hondureño y qué expectativas pueden tener los que quieren invertir en las sedes sobre esta nueva elección de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso Nacional? Sí, mire, el problema aquí es que estamos sujetos al tema electoral y
ahí coincido yo con la doctora Sierra, es cierto. Lo están manejando de una forma política, pero de esa forma política también están sacando su ventaja. Ellos, me refiero a las personas en el poder, lo que quieren es aprovechar cualquier circunstancia para su propio beneficio. Entonces, están avanzando, no se puede negar, está avanzando. Y mire, es difícil después revertir tanta ilegalidad, porque yo puedo decir, todo lo actuado por el gobierno que está actualmente mandando el país es ilegal, porque fueron electos ilegalmente y hasta de forma ilegítima. Pero negar todos 4 años tiene grandes implicaciones para el país. Entonces va a ser muy difícil, en la medida que estas personas avancen en estos proyectos, entonces va a ser más complicado para un próximo gobierno, incluso para una próxima Corte Suprema de Justicia, y no sabemos qué es lo que va a ocurrir en la próxima elección. Mire, aquí vamos a celebrar el año del Bicentenario, desmembrando el país, violando más la Constitución, entregando la soberanía y tratando de avanzar un poquito más, si me lo permite, en el tema, para que no nos quedemos empantanados en esto. Mira, hay otro elemento aquí que es el tema geopolítico. Honduras apoyó prácticamente a Nicaragua y no se sumó a la condena del resto de países del continente por las violaciones que se están produciendo en ese país. ¿Qué sucede? O sea, eso nos da la imagen que de la realidad que tenemos nosotros en nuestro país. Estamos apoyando esa situación en Nicaragua, y atrás de Nicaragua hay otras potencias. Atrás de El Salvador ahora va a haber otra potencia, va a estar China. Nosotros estamos totalmente divorciados de los Estados Unidos en este momento. Guatemala es el más cercano a Estados Unidos, Nicaragua con Rusia. A mí me preocupa el tema del Golfo de Fonseca y las implicaciones que tienen estas sedes en esa región, y lo que está haciendo El Salvador, entregando parte de su territorio en la costa pacífica y en el Golfo de Fonseca, porque eso va a tener implicaciones geopolíticas para nosotros. Y ahí nuevamente entra en el escenario las Fuerzas Armadas de Honduras. O sea, yo pienso que cuando el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Tito Livio Moreno, como usted me pregunta, creo que habla en nombre de la institución, y atrás de la institución tienen asesores, tienen expertos, tienen personas muy profesionales que deben estar cuestionando lo que está ocurriendo. Lo que sucede es que está toda la estructura del poder civil orientada a lograr ese objetivo, que finalmente lo que buscan es beneficiarse, ya sea, en mi opinión, directamente, si llegan a lograr establecer estas sedes de la forma que lo están haciendo ahora con estas reformas a la ley, violatorias también, y a través de demandas, a través de inversiones por las cuales después nos van a demandar por cantidades millonarias, van a usar testaferros internacionales, crimen organizado, lavado de activos. O sea, mire, por donde lo veamos, estas sedes no deben permitirse en nuestro país por la forma en que están siendo manejadas, y precisamente porque tienen un origen de nulidad, como dice la doctora. Entonces, si todo el pueblo hondureño está en contra, ¿por qué los tres poderes del Estado están empecinados en llevar a cabo estos proyectos? O sea, desde ahí ya es lógico pensar que se nos está ocultando algo, y poco a poco están cambiando la normativa para adaptarla a sus necesidades. Y precisamente en este momento que es electoral, día de mañana nos van a salir ahí con la propuesta de que las sedes nos van a salvar la situación económica y van a generar cualquier cantidad de empleos con fines puramente electorales, incluso no solo en promesas, sino que lo pueden llevar eso a través de avanzar de leyes. Dígame. No, pero esto es jugar ruleta rusa. ¿Sabe por qué? Porque si hagamos una encuesta y preguntémosle de cada 10 hondureños cuántos están a favor de las sedes. Si utilizan las sedes como fórmula de campaña política, el partido que está en el poder en estos momentos, créame que va a salir muy mal.
Va a salir muy mal. Mire, usted puede vender ilusiones, usted puede decir, exacto. Va a vender. China va a venir a invertir aquí, a generar cualquier cantidad de puestos de trabajo y las sedes nos van a salvar. Y, mire, estamos sin ninguna esperanza en tantas áreas que le aseguro que eso. Si aquí nos venden los sueños de las vacunas, todos los días nos dicen que van a venir, que ya tienen contratadas 14 millones de vacunas y sabemos que es mentira. ¿Dónde están? Entonces aquí nos venden ilusiones y desafortunadamente en este momento la población está necesitada por lo menos de tener una posibilidad, una ilusión de que algo va a cambiar. Sí. Ahora, mire, disculpe que lo interrumpa, don Graco, porque usted también se ha referido en días anteriores sobre ese tema de la geopolítica. Sí. Porque tengo entendido que China está invirtiendo una fuerte cantidad de dinero, o va a invertir, para construir también allá no le llaman sedes, allá tienen otro nombre en El Salvador. Se llama. Correcto, también de zonas especiales de empleo. Zonas especiales de empleo. Especiales de empleo. Y tengo entendido que se quieren ubicar ahí, cerquita de Choluteca, de Valle, porque quieren ubicar ahí en La Unión, El Salvador y estos municipios que están cerca, Mianguera, Mianguerita. En Choluteca también hay una sede, porque se ha comprado un territorio para la instalación de una sede. La inversión que está detrás de esta zona económica en El Salvador es China. Es China. Ahora, ¿qué visualiza usted? Tomando como punto de partida que también en Choluteca, cerquita de ahí del Golfo de Fonseca, se piensa instalar una sede en Honduras. Precisamente, es que mire, ellos están tomando toda una sección de la costa del Pacífico de El Salvador, penetran en el Golfo de Fonseca y llegan hasta la Bahía de la Unión, donde tienen un puerto que fracasó porque no ha tenido actividad, porque el canal natural es territorio de Honduras y está solvado. Miren, en el pasado, si usted recuerda, nos hablaron de crear una zona especial de desarrollo del Golfo de Fonseca, o sea, correcto, los 3 países, con una autoridad trinacional. ¿Qué significa eso? Que los que van a tomar las decisiones en el Golfo de Fonseca son representantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Pero todos sabemos que Nicaragua y El Salvador no reconocen los derechos soberanos de Honduras y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1992, ratificada 10 años después. Entonces, esa situación puede crear todavía una situación más compleja para nuestro país, donde vamos a perder también no solo el tema del Golfo, no solo el tema territorial, la proyección de nuestras aguas hacia el Pacífico, la salida por la Bocana y la proyección de las aguas al Pacífico. Mire, el tema de soberanía no es un asunto romántico, el tema de soberanía es recursos. Si nosotros perdemos nuestra salida al Pacífico por este tipo de negociaciones, o si digamos, que sabemos quién va a invertir en esas zonas especiales de desarrollo, las sedes en Honduras, puede ser capital chino, y pueden ir cerrando los espacios donde podemos nosotros actuar. Precisamente por eso es que las Fuerzas Armadas, que son las que tienen que velar por la integridad, la defensa de los intereses y recursos marítimos de Honduras, tienen que pronunciarse de una forma más clara. Porque yo lo que veo es que por ahí va la situación. Finalmente se va. Mira, aquí lo que están buscando es dinero. Y ya lo vimos, y centramos al tema político, lo vimos en El Salvador. En El Salvador, China Continental financió a la FMLN, después rompieron con Taiwán, ahora están con ese tema de las sedes. En Honduras, no creas, se les hace agua a la boca cuando ven esas cantidades de dinero que pueden fluir, pero las implicaciones que tiene para nosotros, los hondureños, los ciudadanos, son mayores que eso. O sea, los únicos que van a beneficiar es un pequeño grupo de personas. Entonces, para mí la amenaza ahí es latente, además de los conflictos que vamos a tener a nivel internacional, especialmente
entrando a este juego geopolítico con dos grandes potencias como es Estados Unidos y China, y en este momento, para información general, ¿verdad?, están reuniendo precisamente el señor Biden con el señor Putin, y la OTAN ha señalado que China es una amenaza para el mundo occidental y todo lo que usted quiera. O sea, lo que pasa es que nosotros no nos vemos en esas dimensiones, pero ¿por qué? Porque aquí los políticos encargan de reducirnos la visión solamente a un tema, al tema empleo, y saben que esa es la necesidad, pero las implicaciones que esto tiene van mucho más allá. Y como le digo, especialmente en el tema, a mí me preocupa la zona del Golfo de Fonseca, porque El Salvador siempre hablan del Canal Seco, y esa zona de empleo, especial de empleo de El Salvador, está también considerando el Canal Seco de nuestro país. El famoso Entonces, canal interoceánico. hay muchas cosas precisamente, o sea, pero el canal seco que tenemos ahora, ¿verdad? Hay que recordar, ellos tienen una aduana en Puerto Cortés, ¿verdad? Prácticamente ellos se venden como que tienen un puerto en el Atlántico que es Puerto Cortés. Entonces, son una serie de elementos que parten de la irresponsabilidad, la falta de patriotismo de los gobernantes que tenemos actualmente, y que ceden la soberanía y los recursos de nuestro país a cambio de pingües beneficios para ellos. Doctora Georgina Sierra, cuando escuchamos hablar y la exposición de don Graco Pérez sobre estas repercusiones internacionales que puede tener esta instalación o este funcionamiento de las sedes, ahora, ¿en qué contexto podemos poner al país en los próximos 5 años, doctora? Bueno, ok, mire, un apunte para argumentar lo que le voy a responder. Sí. Por ejemplo, mire el tema de la reelección. ¿Por qué cree usted que el tema de la reelección, por qué cree usted que no se reelige ningún presidente, ningún expresidente? Ahora bien, ¿por qué cree usted que hay un afán de este gobierno de reglamentar la reelección y no pierde oportunidad para intentar reglamentar la reelección? A pesar de que ya hay una sentencia y todo. ¿Por qué? Porque saben que no es legal, que carece de legalidad constitucional y que por lo tanto tarde o temprano al final puede haber consecuencias. Entonces es lo mismo con las sedes. Mire, yo pues con todo respeto, porque yo no soy partidaria, pero este gobierno lo que pasa que no tiene otra opción, como dice el abogado Graco, de generar alguna expectativa, porque esperanza ya no puede generar esperanza, porque como ha hecho promesas y no las ha cumplido, entonces no tiene otra más opción que paradójicamente emprender esta estrategia política de crear las sedes para decir que sí va a generar empleo. Entonces, mire esto, ¿qué inversor? Es decir, yo no estoy tan de acuerdo como que va a venir la inversión, o sea, ellos siguen adelante en lo que pueden, pero no es cierto, no viene la inversión, no está viendo una inversión nacional, ¿cómo va a venir a este país inversión extranjera? Yo entiendo a lo que se refiere el abogado Graco, que la inversión que va a venir es la inversión no deseable, la inversión voraz, la inversión con otros propósitos. Pero sí, mire, ¿a qué país va a venir un inversor donde no hay seguridad jurídica, donde no a la vuelta le están quitando todo, ¿verdad? Y donde no, vaya, es como que usted quiere invertir en un proyecto inmobiliario y construir edificios, y usted está hablando de que va a generar empleo directo, indirecto, que va a ser amigable con el ambiente, pero no tiene la legalidad del terreno. ¿Qué inversor va a venir a invertir ahí si no tiene el terreno? No tiene la legalidad del terreno, y usted está hablando de permisos de construcción. Entonces, no va a venir inversión, y la inversión que va a venir, pues lo que va a tener que hacer es demandar a los abogados que le dijeron que era legal el proyecto, porque lo pueden perder todo. Se lo digo, ninguna corte internacional va a permitir
va a permitir que se violenten artículos pétreos, aunque sea por parte del Congreso y de la Sala de lo Constitucional, y ninguna Corte Internacional va a permitir que a sus propias naciones esa resolución, un precedente judicial de tal calibre, que le vaya a impactar a sus propias naciones, abriendo las puertas, y lo que más cuidan los países es la soberanía, la forma de gobierno y el territorio nacional. Mire, eso es lo que, por eso hay guerras civiles, pues, me explico, pero aquí es innecesario una guerra civil, porque esto se revierte fácilmente, y tiene razón el abogado Graco en que va a ser complicada la reversión. Bueno, ni tanto, porque es que no creo que haya tanta inversión. Todo esto lo que es una campaña política, porque no tienen otra opción. Solo fíjese en esto, mire, todos los argumentos que los que promueven la sede, mire los argumentos que los que promueven la sede, que ellos están impulsando o sobre los que se basan para que exista en la sede. Dice, en las ciudades modelos va a haber Estado de Derecho. Ajá, ¿y qué es el Estado de Derecho para los espectadores? Pues el Estado de Derecho es cuando la autoridad, en pocas palabras, 3, es la autoridad sometida al derecho. Ajá, aquí en Honduras como hay falta de Estado de Derecho, que lo cometen las autoridades, pues allá va a haber Estado de Derecho. Dicen, va a haber justicia allá en las sedes, y aquí no va a haber justicia. Allá va a haber seguridad jurídica, aquí no hay seguridad jurídica. Va a haber institucionalidad, aquí no va a haber institucionalidad. Carga impositiva fiscal, y aquí excesiva carga impositiva fiscal. Es un absurdo. ¿Por qué? Porque esta argumentación no es cierta. Se va a generar empleo, y esto no es cierto. Esto, lo que es este listado de beneficios, o de lo que se supone se va a poner en marcha y va a ser la sede, lo que es la sede, o la va a ser atractiva para atraer la inversión internacional, extranjera, perdón. Todo esto es una clara aceptación de que el país, de todo lo que necesita Honduras y de todo lo que los gobernantes no quieren cambiar en el país. Esto está en manos de los gobernantes, y los gobernantes lo que no quieren hacer es cambiar el país. Entonces, vámonos a la realidad. Hay una nulidad de origen constitucional, y ello vuelve todo inconstitucionalidad. No va a haber inversión, y la poca inversión que haya, pues van a haber demandas, sí. ¿Las van a perder? Sí. ¿Por qué? Porque es como que usted voy a demandar el Estado. Bueno, ¿quién va a demandar el Estado por poner un negocio ilegal? Ponga usted el laboratorio de narcotráfico, pues, y después pretenda demandar al Estado, porque ¿qué Estado le va a amparar eso? Entonces, realmente lo que hay detrás sí hay un trasfondo detrás de esto, un trasfondo para mí es realmente pues una cortina de humo. Hay un distractorio ¿para qué? Para lo que dice el abogado Graco. Mire, el viernes va a haber una marcha por las sedes en vez de marchar por las vacunas, por los actos de corrupción de tal magnitud como los del Seguro Social. Así han sido los actos de corrupción en materia de salud en la pandemia. Entonces, por las cuestiones legales en Nueva York, hay tantos problemas graves que está cursando Honduras, que esto no viene a ser más que un distractorio. Entonces, ¿por qué? Porque es un proyecto realmente constitucional, legal y políticamente inviable. ¿Y qué es lo que tiene que saber la población? Que esto se puede revertir fácilmente, y no solo va a depender de la Corte Suprema de Justicia, no es cierto. Esto lo puede revertir cualquiera de los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Por qué? Por lo que dice el artículo 323, párrafo 2 de la Constitución, que ninguna autoridad, ningún servidor público esté obligado a obedecer órdenes ilegales, y peor cuando implique la comisión de delitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ningún alcalde, ningún policía, ningún juez, nadie tiene la obligación de obedecer. Esto solo va a cambiar, se lo digo yo, cuando se exija por parte del pueblo, o cuando se vote por aquellos que sí van a respetar la Constitución, y cuando se vote por aquellos que sí van a respetar el Estado de Derecho. ¿Cómo va a creer que hay gente que se está religiendo y no ha respetado la Constitución y ha violentado el Estado de Derecho,
¿Va a creer que en el cargo lo van a seguir, van a respetar la Constitución y el Estado de Derecho? No, va a ser todo lo contrario. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Todo va a cambiar cuando quien gane sea la democracia, cuando se exija una democracia, cuando gane el voto y no gane el fraude. Sí. Ahí es donde tenemos realmente esperanzas de que esto se pueda revertir y se va a revertir fácilmente. Perfecto. Y Vamos. rápido, Sí. esto puede ser rápido ya. Perfecto. Vamos a la pausa y vamos a analizar, si les parece a ustedes, por favor, el papel que puede tener las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Les parece? Claro. Por lo que ha dicho el general Moreno en las últimas horas. Vamos a la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, le invitamos también a dar un paseo por los videos destacados, una pequeña vista de todo lo que ha pasado en los programas de Televicentro para que los pueda volver a revivir. En temas de Frente a Frente, Eval Díaz y Suyapa Figueroa se enfrentan en polémico debate en Frente a Frente, donde salieron a relucir hasta las narconovelas. Vea de qué se trata. Salud confirma el segundo caso de hongo negro en Honduras. La doctora Ligia Ramos salió de Honduras junto a sus hijos porque hay orden de asesinarla. Este es su testimonio. Toda la información nacional e internacional a través de nuestro portal tunota.com, que es traído usted gracias a Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario en los cajeros ATM, Occidente en línea, Occidente móvil y también en nuestras ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y las sedes siguen siendo el punto de discordia. Pongámosle punto final. Es el tema que estamos tratando este día en el programa. Damos lectura a algunos mensajes. Jesús comenta: los corruptos que ahora controlan el Poder Judicial y el Congreso Nacional y la Presidencia no están en sus puestos de forma vitalicia. Cuando los hondureños honestos asuman el poder, todo será revertido y estos delincuentes serán acusados por traición a la patria, delito que no prescribe. También comenta Vicente Hernández: solo quedan dos opciones, o todos a las calles o esperamos el 28 de noviembre las urnas. Y eso de demandas internacionales tampoco creo. ¿Cuáles pagos? Porque han sido avisados y al ser inconstitucionales la Convención de Viena regula y nadie está por encima de la soberanía y autodeterminación. En un segundo tuit: presos van a ir los congresistas y la Corte actual, apúntenlo, es cuestión de tiempo, tendrá que acompañar a Juan Orlando Hernández a las rejas. Insto al Colegio de Abogados a ponerse firmes, defiendan su patria, son casi 30,000. Recuerden que Juan Orlando Hernández no tiene patria, va para Estados Unidos. Graco parece abogado de las sedes. Esos son algunos de sus mensajes. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Continuamos en el Frente a Frente esta mañana. Quiero que escuchemos lo que manifestó en las últimas horas el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Tito Livio Moreno. Escuchemos referente al tema de soberanía. La zona de empleo, sus propias leyes, entonces eso lo contradice. Bien, seguimos escuchando al general Tito Livio. Esto ustedes deberían de tener que operar dentro de empresas de por todo parte de este mundo. Mire, yo no quiero manifestarme en asuntos que no son competencia de Fuerzas Armadas de Honduras. Honduras es un Estado de Derecho. Las instituciones encargadas de cada área, de cada función específica, mantendrán o podrán expresar sus dudas al respecto. Yo le hablé como Fuerzas Armadas y nosotros estamos claros que la misión de Fuerzas Armadas se va a cumplir en cualquier espacio del territorio nacional. Mire, es lo que está hablando el jefe del Estado Mayor, el respeto a la soberanía nacional, en el marco constitucional y en el rol que le corresponde a la institución castrense. Es muy respetuosa del Estado de Derecho. Nosotros, como institución, presentamos las observaciones correspondientes en cuanto a las observaciones sobre la soberanía. Pero Fuerzas Armadas de Honduras
no tiene ninguna restricción para ingresar a cualquier zona o cualquier espacio geográfico de nuestro territorio nacional. Vamos a cumplir con nuestra misión constitucional, vamos a cumplir en ejercer soberanía en todo el territorio como la ley lo establece. Bien. Usted lo escuchó al general Tito Lidio Moreno, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras. Dependerá de ellos. Cuando escucho a la doctora Georgina Sierra hablar de que, bueno, ¿qué va a pasar cuando uno de los tres poderes del Estado sea quien puede revocar o puede declarar ilegal, nula, esta creación de las sedes? Y nos preguntamos acá, bueno, si no puede ninguno de los tres poderes del Estado, ni judicial, ni legislativo, ni ejecutivo, entonces el rol de las Fuerzas Armadas sería importantísimo en el rumbo que puede tener este tema de sedes, abogado Oliver. Mira, históricamente, en este punto, lógicamente que es importante, pero aquí debemos de sumar aquella máxima del maestro de Galilea: por sus hechos los conoceréis. Si sumamos los hechos de las Fuerzas Armadas los últimos 10 años, vamos a tener un producto, y el producto precisamente no es favorable a la protección del elemento población del pueblo hondureño. Habló de soberanía y de que nada le va a impedir el hecho de que las Fuerzas Armadas, en su visión holística, ejerzan sus funciones. Pero bueno, y como aquí estamos, como dice la abogada Georgina, cosechando ilegalidades, totalmente de acuerdo con ella, miremos el artículo 22 de esta ley, que es derecho positivo vigente en Honduras. Esa es la realidad. Las zonas de empleo y desarrollo económico deben establecer sus propios órganos de seguridad interna, con competencia exclusiva en la zona, incluyendo su propia policía y órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario, así como la vinculación con la estrategia de seguridad del país. Ahí no puede meter la mano la Policía Nacional. No, ni la ATI, la DPI. No, la Benemérita, no, ese es yo. ¿Y Fuerzas Armadas? Yo no la veo aquí. Porque ahí dice policía. Policía. Entendería yo que las Fuerzas Armadas, en relación con el último artículo, que va a recibir una quinta parte del 12% de lo que generen supuestamente las ciudades modelos, tendría que conectarse con el tema de la seguridad nacional, estrategia de seguridad nacional. Lógicamente esto responde, fíjate muy bien, a una estrategia de política interna para mantenerse en el poder la actual clase gobernante. Y ese es un tema sumamente sensible, de que valientemente la abogada Georgina lo ha introducido desde que hizo uso de la palabra. Dice, esto es un distractor. Sí, es un distractor que está vigente, es un distractor que está vendiendo soberanía, territorio, fíjate bien, y efectivamente este distractor nos está llevando en una ruta matrix, o sea, es decir, esto es la agenda nacional de discusión, pero no estamos hablando de la vacuna, no estamos hablando que nos estamos muriendo los hondureños, no estamos hablando del 70% de pobreza que han generado los mismos que dicen que este negociazo va a generar trabajo y progreso, ¿entiendes? Entonces, ahora hay que ver hacia dónde nos llevan, hacia dónde nos llevan con esta distractor. Antier yo todavía consideraba que era una teoría conspirativa el hecho de que aquí quieren romper nuevamente el orden constitucional, que lo tenemos remendado, ¿no? Pero lo quieren terminar de decosturar. Mira, si leemos el último párrafo del comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, creo que nos podemos poner en contexto tanto en lo que la abogada Sierra como el colega Graco... ¿Me permite, Geroleo? Claro que sí. Están, fíjense bien, analizando y oliendo muy acertadamente. Se lo voy a leer. Dice el último, este es el comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sobre el tema de las sedes, que contundentemente dice que es una violación al Estado de Derecho. Pero el último párrafo que se está refiriendo el abogado Oliver Erazo dice: la UNA propone a todos los sectores productivos, gremios, profesionales, obreros, campesinos, empresarios, academia, asociaciones ciudadanas y a la ciudadanía en general el establecimiento de un diálogo abierto que sirva de punto de partida para la instauración de un nuevo contrato social
que involucre a todas y todos sin distinción. Solo así podemos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que deben ser la luz que oriente nuestro camino hacia el bienestar. ¿Qué conclusiones tiene usted de este párrafo? Bueno, un nuevo contrato social, que es un nuevo contrato social, una nueva constitución. Y precisamente hablar eso, la academia, 5 meses antes de las elecciones, y bombardearnos con el tema, como dice bien la doctora Sierra, tiene más de 10 años esto de estar vigente. Okay, desde el 2000, vamos a ver, ya casi los 10 años, 2013, más de 8 años. ¿Ok? Entonces nos están distrayendo acá, pero están ejecutando, lógicamente, sacándole uso y fruto a estos instrumentos, pero por el otro lado es para distraernos y fíjate bien, no tener centrado que el tripartidismo no quiere precisamente tomar acciones para anular todas estas nulidades de origen constitucional, sino que simple y sencillamente asentarse en el poder y lógicamente, si el tema, fíjate bien, y la medalla de oro para este tripartidismo es precisamente una nueva constitución, pero ¿para qué una nueva constitución? ¿Para quién? A la medida y a la talla de quienes vamos a querer esto. Ahora entonces amanecemos con que la academia está convocando para que nos sentemos a hablar de un nuevo contrato social. Vamos a ver, ¿qué estarán esperando para agosto, septiembre? Me imagino yo que a raíz de esta agenda nacional se descomponga socialmente el país, se generen enfrentamientos y roces que puedan justificar precisamente el hecho de sentarse a platicar de un nuevo contrato social. Don Graco Pérez, ¿cómo ponerle punto final a este distractor, como estamos concluyendo aquí en el programa, de las sedes en Honduras? Sí, licenciado Matute, antes quiero recomendarle a la persona que escribió ahí un mensaje que vea la repetición del programa para que vea cuál es mi posición, ¿verdad? Totalmente contrario. Yo creo que estas son personas de estos call centers que siempre están atacando y para que vea usted cómo funciona, ¿verdad? O sea, dicen mentiras de una forma totalmente abierta. Sí, mire, esto que señala el abogado Erazo me parece un elemento interesante. Aquí hay que reconocer que las personas que están actualmente en el poder se quieren mantener en ellas a toda costa. Y de parte de la universidad, lamentablemente en un momento determinado, el señor rector apoyó y sostuvo que los hospitales móviles era lo que el país necesitaba igualmente, y creo que esto es algo que está ahí también, igual como lo hicieron algunos pseudo líderes de algunas iglesias evangélicas que se han desaparecido del panorama, ¿verdad? Usted ve cómo se maneja aquí el tema, aparecen y desaparecen voceros del gobierno de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. Así que aquí podemos esperar cualquier cosa con los asesores internacionales que ellos tienen, que lo que menos les importa es el país, al igual que a los que nos gobiernan actualmente, sino que alcanzar sus objetivos de tipo personal. Y por supuesto van a usar todo lo que tengan que usar para mantenerse en el poder. Y distractor o no, el tema de la sede, el problema es que ellos están avanzando porque tienen una estrategia para aprovechar cualquier tipo de situación. Si no, veámoslo en el ámbito internacional, cómo se mueven, ¿verdad? Por un lado, están pidiendo ayuda a los países con los que tenemos fuertes lazos diplomáticos, y por el otro se acercan a los países con los que nuestros aliados tienen problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que aquí ya es tiempo que toda la sociedad, la verdadera sociedad civil, se manifieste y se pronuncie. Aquí no hay espacios para estarse en términos medios, especialmente en este momento en el que pueden suceder muchas cosas en el ámbito electoral, y especialmente yo pienso que requerimos
de la asistencia de la comunidad internacional. Desafortunadamente estamos a un punto donde solos obviamente no vamos a salir en ningún tema, en tema de justicia, en tema de economía, en tema de salud, en tema de violencia, lucha contra la impunidad, en ninguno. Y en ese momento entonces salen los patrioteros, ¿verdad? Los mismos que hoy están defendiendo las sedes, en aquel momento apostaron a la salida de la MASI. Entonces aparecen los patrioteros hablando de que cómo es posible que nos impongan justicia desde afuera, que nosotros mismos tenemos, nuestras instituciones tienen que funcionar. Pero aquí ya hemos visto históricamente cómo se han ido eligiendo las autoridades de acuerdo a las necesidades que han tenido las autoridades. Se han elegido las autoridades de acuerdo a las necesidades que ha tenido el gobierno en el poder. Entonces, yo creo que hay que luchar en todos los ámbitos. Si bien es cierto, lo dice el abogado, no... Si se imponen recursos, seguramente ya sabemos los resultados, pero creo que hay que hacer todo lo necesario, ir ganando los espacios, no permitir que esto simplemente fluya como algo que es legal y constitucional cuando está a todas luces claro que no lo es. Vamos a la última pausa y cuando regresemos, si esta ley de las sedes está sobre un andamiaje débil, sin fundamento, bueno, ¿qué le puede esperar inversionista nacional y extranjero? Me responde, por favor, doctora Georgina Sierra, después de la pausa. Ya estamos en la parte final del programa. Le doy un minuto a doctora Georgina Sierra para que me responda la inquietud que le hice antes de irme a la pausa. Sí, mire, en cuanto a su pregunta, voy a hacer unos apuntes bien resumidos. Entonces, ¿qué puede esperar el inversionista extranjero? Pues lo que puede esperar es perderlo todo, ¿verdad? Y le voy a decir otra cosa, no es cierto que se va a generar empleo, no es cierto que se va a generar un gran negocio, porque no se ve la viabilidad, no se ve la factibilidad de este proyecto, ni constitucional, ni de forma legal, ni políticamente, porque no tiene respaldo de la mayoría popular. Si el gobierno o quienes proponen este proyecto solo cuentan como del 15 al 20% de respaldo popular. La mayoría está en contra, y eso con sus datos, que son cuestionados por organismos internacionales en cuanto a que es el caudal electoral que tienen. Luego, mire, no es cierto que una nueva constitución va a venir a arreglar los problemas del país. ¿Sí? Esto es... ¿Quién va a hacer la nueva constitución? Los mismos que la violaron, o que la han violado y violado y violado. No es cierto. Lo que tiene que hacer es el pueblo o las autoridades, es respetar la constitución, cumplir la constitución. Luego, mire cómo quedó el bipartidismo en El Salvador. Mire cómo quedó reducido a su mínima expresión. Por eso es que están urgidos, me parece a mí, el bipartidismo, no es tripartidismo, es bipartidismo que se ha vuelto de 3 a 2, ¿verdad? Porque están en una misma línea todos. Entonces, claro, lo que ellos, para a toda costa dar una luz de esperanza, es que utilizan este tipo de campaña o estrategia política. Lo que pasa es que no cuentan con el respaldo popular ni con la constitucionalidad. Entonces difícilmente va a tener éxito, con lo cual lo que le quiere decir esto, que todas estas 6 meses que faltan para las elecciones vamos a pasar en campaña electoral y posiblemente hablando de las sedes, ¿verdad? Porque ese es el distractorio en este momento que le facilita. Por otra parte, los militares han incumplido con su deber de proteger la Constitución, con su deber que les manda la Constitución, y en muchos temas, ¿verdad? Entonces, y esto tarde o temprano, ellos lo saben y deben de estar preparados, les va a traer consecuencias. Igual el Ministerio Público y el fiscal general ha incumplido con su deber y tarde o temprano les va a traer consecuencias. Perfecto. Y permítame, solo termino, y el tema de las sedes, lo que se debe de exigir para finalizar es elecciones democráticas. Eso es lo que debe de exigir, elecciones democráticas. ¿Por qué? Que gane el voto y no el fraude. Y solo así vamos a poder revertirlo fácilmente. Ni los militares vamos a necesitar,
con la primer Consejo de Ministros se puede derogar todo lo que se ha derivado de estas leyes. Tanto el Congreso Nacional, la Corte Suprema o el Poder Ejecutivo pueden derogar en base al artículo 323, que es una aplicación directa de la Constitución, que constitucionalmente sí se puede llegar a hacer. Gracias. Revertirlo. Gracias, doctora Georgina Sierra Carvajal, muy amable por atendernos en el Frente a Frente. 30 segundos para que se despida, Gracias. don Graco. Agradecer y lamentar, como le digo, que en el año del bicentenario sea el año de la violación abierta de la Constitución, de la soberanía y de la integridad territorial de nuestro país. Gracias, don Graco, muy amable. Y aquí en el estudio, al abogado Oliver Erazo, gracias. Su conclusión en 30 segundos. A la democracia y que no se sigan eligiendo y saliendo que los más odiados son los más votados. 1. 2. A la clase política que tengan un poco de conciencia que esto en cualquier momento puede salirse del contexto que tienen planificado. Y a la hondureñidad, generar conciencia colectiva ciudadana, porque el poder está en el pueblo, en las manos y en un lápiz el día de las elecciones para escribir la historia por nosotros mismos sin necesidad de derramamiento de sangre. Gracias al abogado constitucionalista Oliver Erazo y a todos los panelistas hoy en el Frente a Frente de Televicentro de Canal 5. A nombre de el licenciado Renato Álvarez, quien, repito, esta mañana dejó de existir su padre y que le mostramos nuestra muestra de condolencia para que la paz y el bálsamo de la paz de Dios sea sobre su vida y sobre su familia. A nombre de él, gracias por su fiel sintonía en el Frente a Frente. Que pase usted un feliz día.